Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a otro programa más de Census de Noche. Bien, el día de hoy tenemos al invitado especial, el contador Martín Rojas Tamayo. Y bien, mi gran amigo, ¿dónde estás? El estado de Puebla, ¿verdad? Así es, mi estimado Toño. Antes que nada, muchas gracias por la invitación. Eso de Census de Noche me sonó a Mala Noche, ¿no? Y todos esos programas, entonces me interesó estar contigo. Ok, perfecto. Bien, el título de hoy, efecto de la crisis en la contabilidad. ¿Qué nos podrías comentar, Martín? Mira, fíjate que lo he estado viendo en el entorno en donde trabajo, las noticias, este tema del encierro, paro de empresas. Algunas estoy viendo que ya la Secretaría del Trabajo los está yendo a supervisar que realmente estén detenidos o si están trabajando que haya una justificación para tal, pues está generando un problema en un tema crítico que es la liquidez. Liquidez para enfrentar obligaciones, liquidez para poder seguir operando, pues liquidez para cumplir con el objeto de las empresas, ¿no? Y este tema de liquidez nos está impactando de manera importante en el negocio y obviamente en la contabilidad, en las cuentas por cobrar, en el inventario, en el activo fijo, en la rentabilidad, en el cumplimiento de obligaciones, si tienes pagos a bancos, préstamos, arrendamientos, todo tiene un porqué generado por la crisis, un impacto en la disminución de los negocios, pero algo que me sorprendió fue que todos estos temas están contemplados en la norma contable, no obviamente digan, oye, por el efecto de COVID vas a hacer esto, pero sí hay impactos de una crisis económica en los negocios que tiene un reflejo en la contabilidad, ¿no? Perfecto, amigo. Y bien, pues aquí viene la segunda pregunta, es, las normas de información financiera, ¿de qué sirven? ¿Para qué nos ayudan? Y sobre todo en este momento, ¿qué relevancia pueden llegar a tener? Sobre todo la materialidad de los actos y bueno, una serie de cambios que también hubo con base en la reforma 2020. Platícanos un poco de ello. Fíjate que la norma contable, como en los principios que eran generalmente ignorados, olvidados, la norma contable le está costando mucho trabajo retomar su camino, pero yo siempre digo en mis cursos que no es, la norma contable es el librito pequeño, no es, son las reglas del cargo y el abono, no son el que te dicen cada cuánto tienes que registrar, es más, a veces no son literales o explícitas. La norma contable, como yo la he visto, la he estudiado y la aplico todos los días, te da un enfoque distinto para ver a los negocios desde dentro, ¿no? Desde las finanzas, desde cómo se genera el ingreso, cómo te afectan las cuentas por cobrar, platicando apenas sobre este tema de la crisis y el impacto de la contabilidad. Hay un apartado que me llama mucho la atención que es sobre la adjudicación de bienes o daciones en pago, que derivado de la crisis pues llega el momento en que no tenga liquidez, no tenga recursos y le digas que decía a tu proveedor, pues te debo, ni modo, no tengo dinero, te voy a tener que entregar mis inventarios, mi activo fijo y todo eso derivado de la crisis y ese manejo ya lo contempla la norma contable, obviamente desde la perspectiva de negocio. Entonces, lo que la norma contable ha evolucionado tanto que yo creo que ahorita se hace un poco más complicado por la terminología. Si bien dice que es una copia de la norma internacional, pues es el reflejo que a nivel mundial los negocios se hacen de la misma forma en cualquier lado que estés, ¿no? Como ahorita nos estamos comunicando en cualquier parte del mundo y nos pueden ver en cualquier parte del mundo. Entonces, la norma contable nos ayuda en lo personal, más allá de hacer un registro contable, a tener parámetros de cómo ver el negocio, cómo evaluar su rentabilidad, incluso cuáles son los puntos débiles que tienen los negocios para ofrecer alguna asesoría en cuanto a saber en dónde están los puntos que hay que reforzar. Toda la información pasa por las manos de los contadores y la norma contable con esa visión internacional te da muchas herramientas, insisto, para conocer el negocio, para ver su desarrollo, para ver dónde se puede potencializar y en dónde se puede reforzar. Por eso siempre les digo que la evolución del contador debe ser asesor de negocios y la norma contable es una herramienta sumamente importante. Además, un valor agregado que está dando este cambio, incluso la misma norma se llama normas de información financiera. Antes decía principios de contabilidad, hablaba de contabilidad, ahora te habla sobre de finanzas.
y este cambio a nivel mundial habla sobre cómo se financia un negocio, que realmente es el lenguaje que entiende el emprendedor, el empresario, no tanto tecnicismo como decimos nosotros, pero entiende el corazón del negocio y obviamente la interpretación de los números para el negocio. Y eso me lleva a la siguiente pregunta, la relevancia de las normas de información financiera para la toma de decisiones. Acabas de decir la parte financiera, pero los contadores hasta cierto punto se han ido perdiendo en esta parte, entregándole al fisco la información que el fisco te está solicitando y olvidando un poco el verdadero origen del contador público, el que está al lado del empresario y que es aquel que ayuda para que el empresario empiece a tomar decisiones correctas basados en la información que obviamente procesa. Aquí, ¿qué podrías decirme? ¿Por qué nos hemos perdido en ese mundo de lo fiscal y dejando lo financiero por aparte? Mira, yo podría responderte como una vez me comentaron en redes sociales: oye, la norma contable se ve muy bonita, podría ser elitista, pero el contador de a pie lo que le interesa es evitarle riesgos al contribuyente. ¿Y cómo evita riesgos al contribuyente? Haciendo lo que pide el SAT. Y ahí me surge una duda, ¿no? ¿En dónde veo lo que pide el SAT? Porque una cosa son las leyes y a veces la autoridad las aplica de manera inadecuada. Al final de cuentas, el SAT, su misión es recaudar. Bien o mal va a ser recaudar, pero a veces aplica de manera inadecuada la ley. Y este tema he visto mucho de que la relación entre cliente y contador, lo últimamente que he visto es que se relaciona más en el pago de impuestos, ¿no? Ahorro de pago de impuestos o ahórrame molestias presentando el cumplimiento de obligaciones como debe ser. Y obviamente con tanta información que hay, tantas obligaciones fiscales que hay, y a tanto detalle que tenemos ahora, pues yo entiendo que el contador prioriza el tener tranquilo al contribuyente, aunque a veces en esa forma de darle al SAT lo que quiere, implícitamente corre riesgos por no analizar la información, por no determinar la razón de negocios que se está volviendo y se va a volver muy fuerte ahorita con el cambio que hubo en el Código Fiscal de la Federación, la materialidad. Ya ves que los criterios de tribunales y de la Suprema Corte en cuanto a la aplicación de normas no es en tanto a darle un fundamento legal o jurídico a la norma contable, sino a la forma en cómo visualizan las transacciones las NIF, y algo que ha vuelto estrella de las normas es la sustancia económica. Y yo creo, al menos eso es lo que pienso, cuando fui auditor, desde que fui auditor, estoy hablando hace más de 20 años, la mentalidad del contador es exactamente lo mismo: cumplir con el fisco, hacer registros contables como Elías Lara Flores, como me deja el sistema, y hasta ahí. Entonces yo pienso, en lo personal, de que el contador se fue mucho al lado oscuro de la fuerza, ahí con mi estimadísimo maestro, el Lord Pepe. Ya sabes que es fiel seguidor del lado oscuro, ¿no? Pero yo creo que esa tendencia le empezó a quitar la parte o la habilidad de ver lo financiero, control interno, contratos, el aspecto de la relación de negocios entre cliente y proveedor. Entonces nos encajonamos tanto en un tema que sí es importante, no lo voy a negar, pero que perdemos de vista muchas cosas, y la autoridad está volteando a ver más allá de las leyes el origen o la necesidad de que una empresa haga una transacción para efectos de determinar, primero, si son reales; segundo, si son necesarias; y tercero, si no le estamos viendo la cara con los temas que ya conocemos. Muchas estrategias fiscales que siempre han existido, que algunas muy buenas, pero ya la autoridad está cerrando mucho la puerta. Y yo creo que por eso muchos contadores se han ido a eso como un tema básico, importante, y han descuidado una parte importante de su negocio. Al final de cuentas, yo creo, y hablando con muchos empresarios que tuve oportunidad de hacerlo, yo actualmente con los propios contadores, entiendo que nos han encajonado al contador como un cumplidor de obligaciones fiscales y tan, que no estamos habilitados para ver nada más allá de lo fiscal. Y eso es un tema que a mí me duele como profesión, y además que ahí malbaratamos incluso el honorario, ¿no? Ha habido contadores que me dicen: ¿sabes qué? Yo no aplico las NIF, primero porque son para empresas gigantes, necesitan muchos contadores y sistemas. Y segundo, y más importante, porque el cliente no lo pide y no lo paga.
Entonces yo creo que al no conocer la norma contable o los beneficios que nos puede dar, estamos perdiendo de vista que podemos también hacer negocio con las NIF, que nos cambien esa etiqueta de un mal necesario, sino haciendo una comparación que no me agrada, pero la veo todos los días con los abogados, ¿no? Al abogado no le regateas el honorario, al abogado le pagas antes, y si hizo algo mal, pues es culpa del juez, ¿no? Pero cuando nosotros fallamos por falta de conocimiento o pericia, pues absorbemos una culpa que a veces no nos corresponde. Eso me lleva a varias preguntas. La primera que quería hacerte, tú tienes un grupo de desarrollo profesional de contables ahí en Facebook con más de 32,000 personas. Y bueno, yo te sigo desde el 2013. ¿Desde cuándo escribes en esta parte de los foros? ¿Y cuál fue la razón? Porque te he visto que pones muchos ejemplos prácticos en tus grupos y a veces hay esa pelea entre lo contable y lo fiscal. Si tengo que registrar, pero no tengo el comprobante fiscal digital, entonces no tengo que registrarlo, ¿no? Y he visto algunas respuestas que has dado. ¿Cuál fue la finalidad de abrir este grupo y cuál ha sido la finalidad en este caso, de lo que tú das en estos foros? Fíjate que al salir de Deloitte, obviamente ya tuve más tiempo, no ocioso, sino disponible. Empecé a conocer las redes sociales y de repente empecé a ver que había muchos grupos de fiscalistas. Si tú repasas la lista de grupos que hay en Facebook, por ejemplo, prácticamente todos hablan de algo fiscal. Y dije, oye, aquí hay un nicho de mercado, hay temas que conozco, hay temas que gracias a la capacitación que recibí y a la constante revisión y aplicación práctica, pues hay temas que no se están tocando, que son importantes y que de mi perspectiva deberían tomarse en cuenta. Empezó como un juego este grupo. Yo tuve, pues, te diré, desde 2013, prácticamente 2 años picando piedra, porque como no era fiscal, pues, no les interesaba, o hacía comentarios, no pasaba nada, lloraba mucho porque no tenía likes, tú ya sabes lo que ocurre eso cuando no hay likes. Pero fíjate que algo importante, yo creo, no soy el que más conoce en redes sociales sobre mí, hay muchísimos, de los cuales yo aprendo, pero creo que algo que hizo voltear la cara de las personas al grupo fue la controversia que yo armaba, porque aprendimos, y yo y me incluyo, no aprendimos de los libros, y a veces ni de los maestros, aprendimos de lo que hace el compadre, de lo que hizo en el despacho en donde estuve, de lo que se ven en redes sociales. Siempre les digo, oye, la contabilidad tiene una razón de ser respecto al negocio. La norma contable te da el fundamento y lineamientos para que eso lo lleves a cabo, pero generalmente hacemos la contabilidad con base en democracia, lo que diga la mayoría se hace, y se cumple, y si no, eres un contrario. Entonces, siendo honesto, yo creo que muchos conocen mi personalidad de Contreras, siempre me gusta decir que no a todo, pero me motivaba mucho a hacer este tipo de preguntas, porque con eso iba tratando de buscar en dónde estaba la falla o el tema que habría que reforzar en cuanto a conocimiento, para efectos de que yo poder apoyar con lo que sé. Luego me decían que soy soberbio porque no acepto una respuesta diferente a la mía, o porque siempre quiero que respondan exactamente como yo pienso, pero todos los temas que comparto parten de una realidad que viví en el trabajo de Deloitte, en el trabajo actual, en todos los días, pero algo importante que nació, y por eso creo que invierto mucho tiempo en redes sociales con esas preguntas, es que así aprendo yo. Siempre aprendo tratando de dar una respuesta. Generalmente no doy respuestas al aire o cerradas. Me preguntan, ¿cómo se hace esto? Yo no respondo, se hace de tal forma, sino que voy preguntando. Imagínate, incluso apliqué un método socrático que yo no sabía que existía, que es la mayéutica, y con base en eso, y realmente mi interés importante era yo seguir capacitándome en un tema que me apasiona, que va en relación a los negocios, que no nada más es contabilidad, registro contable, sino va mucho más allá, y lo he podido ver. En el aspecto fiscal litigioso, pues ya tienes una pericial contable que es muy bien remunerada. Puedes tener también asesoría en cuanto a finanzas, desarrollo de negocios. Tú que has tenido contacto con emprendedores, es básico para un emprendedor conocer de finanzas sencillas, simples, cómo hacer un estado de resultado para saber cómo va mi negocio.
Y eso es lo que me ha impulsado a seguir publicando. Te digo, primero en la controversia no debo negar que ya sabes que por algo me dices. Esto ¿sí? es lo que me lleva también, Martín, algunas veces, ahorita dijiste ese estado de resultados, pero ¿cómo leerlo? ¿No? Porque muchas de las veces los emprendedores dicen, pues se ve bien bonito, el mismo contador empieza a hablar de tecnicismos y pues al final también la persona se queda con cara de, no sé de qué me está hablando, no sé leerlo, como para qué sirve, el contador nada más hace papeles por hacer y nada más le paga impuestos pues al fisco, ¿no? Por ahí en la declaración anual de actividad empresarial, bueno, en su caso, actividad empresarial, perdón, vemos que te pide también el estado financiero y había muchas preguntas como, oye, ¿y qué pongo ahí? ¿No? Porque realmente desconocen esa parte. ¿Qué me dirías sobre ello? Sí, de hecho, creo que el problema que tenemos, así como en lo fiscal somos demasiado técnicos, hablamos entre nosotros con tecnicismo, muchas veces me regañaban, ¿no? Y dice, oye, no puede ser tan sencillo porque el tecnicismo es importante, ¿no? Entre contadores como que hasta presumimos de los términos o terminología que aplicamos, pero realmente el negocio, el emprendedor tiene nada de conocimiento de conceptos financieros, muy pocos, contables yo creo que prácticamente ninguno, pero lo que le interesa saber es si ganó o perdió. Siempre empezamos con el estado de resultados. Lo que más te importa a ti es la última línea, como decían los gringos, ¿no? El bottom line. ¿Qué es lo que generaste a través de un tiempo, que generalmente es un año y debía ser cada mes? Implicaste 365 días de tu esfuerzo y después de eso quieres saber cuánto es lo que ganaste por todo ese esfuerzo. Tienes que ver qué es el ingreso que generaste, qué es lo que te ayudó, que tuviste que erogar o que estás comprometiendo a pagar a futuro, que te ayudó a generar ese ingreso, y por administrar ese negocio, cuánto estás pagando y por qué conceptos. Y ese es algo muy sencillo de transmitirle al emprendedor, donde dice, ah, caray, si estoy pagando mucho de luz porque estoy rentando 3 locales y 2 están cerrados y de todas maneras tengo que pagar porque tengo ahí algo puesto que genera energía, como que estoy erogando algo y no estoy teniendo nada a cambio. Entonces, es una forma simple de decir, tu estado de resultados es cómo evaluar tu rentabilidad de tus operaciones diarias, tu esfuerzo diario y cuánto es al final del año lo que te queda. Nada más que una pregunta. Porque además tienes que contribuir con todos los mexicanos con el 30%. Una y el pregunta. Resto, porque en algún momento me dijeron, oiga contador, ¿por qué me dice que yo tengo de utilidad 4 millones y en la cuenta bancaria no me cuadra? No son los 4 millones que está diciendo ahí el papel, porque en mi cuenta tengo solamente 100,000 pesos. ¿Qué pasó? ¿Dónde se fue lo demás? Esa pregunta es excelente. Un empresario me la dijo, a ver, me estás poniendo en tu balance, como le llames, que tengo más activos y pasivos. Es decir, si ya me voy ahorita, con lo que tengo me alcanza para pagar deudas y me sobra para llevármelo. Me dices que estoy generando riqueza cada año, tantos millones de pesos, y me dice, oye, ¿cuánto tengo en bancos? Digo, 200,000 pesos. Y lo primero que dijo es, ¿quién se está robando el dinero? Claro. Porque si estoy esforzando tanto y estoy generando tanto y además le pago al fisco, alguien se está llevando la lana. Y es donde la norma me da un apoyo impresionante. Digo, ¿sabes qué? Hay un estado financiero que se llama estado de flujo de efectivo, que te dice de toda esa riqueza que tú generaste, cuánto realmente generaste en dinero, entró al banco y hacia dónde lo estás dirigiendo. Porque hubo estrategias fiscales de que, oye, no puedo sacar dividendos porque me sale caro, pues págate un honorario, págate una renta. Y toda esa salida de dinero, había salida, pero iba la persona, ¿no? Y no lo percibía el empresario como fruto del negocio. Y a través del estado de flujos de efectivos, pues daba una respuesta, ¿sabes qué? Todo este dinero que está entrando te lo llevaste para la casa chica, para tu casa de descanso. Entonces, estás sangrando al negocio. Y algo importante que dijiste ahorita con la persona física que vea empresarial, a la persona física dicen, oye, ¿necesita contabilidad? Y todos dicen, no, porque si tienen 4 millones no mandan cuota, que el SAT tiene sus facilidades, que no mandan A más B y se acabó. Y pierden de vista este tema de separar el negocio de la vida personal. Y hay muchos emprendedores la eficiencia de la unidad de negocio, ¿no?
¿Perdón? La eficiencia de la unidad de negocio, a lo que me estoy realmente dedicando, más allá de cuáles son mis gastos personales. Porque había una persona por allí, creo que abogado, no sé, que estaba mencionando que también tenías que registrar tus gastos personales, los de la casa y ciertas cosas ahí que medias extrañas desde mi punto de vista, ¿no? No me piques, ¿eh? No me piques hablar de eso porque ya tengo un contronazo con él. Ok. Realmente lo tuvo con otro enfoque, pero realmente al revolver lo personal, eso lo hizo para el blindaje de la declaración anual, lo puedes hacer exactamente igual en papeles de trabajo, pero lo que acabas de decir es importante, pierdes la perspectiva de tu negocio, qué dinero, qué rentabilidad te genera el negocio, cuánto estás ganando del negocio y cuánto te lo estás llevando a la vida personal, ¿no? Y de perdiendo de vista que el negocio es una cosa y la persona, tu situación personal es distinta, es muy complicado hacérselo entender al empresario, pero lo necesita para poder seguir siendo empresario. Sí, claro. Y bueno, comentarle a todos los que nos están oyendo ahorita Martín, dentro del 23 de, que es mayo, va a dar un curso con nosotros que es prácticamente para principiantes. Ahorita estoy compartiendo manejo práctico, postulados básicos. ¿Qué nos podrías hablar sobre este tema, Martín, que vas a estar con nosotros dando, que son prácticamente las NIF, le hemos nombrado así, las NIF para la parte de los principiantes? De hecho, en todos los cursos que he dado de NIF, tratando de dar la terminología que maneja el libro, porque mi intención es compartir el conocimiento y experiencia adquirido en la práctica y dejar al participante la lectura de la norma, porque luego es muy tediosa, muy cansada. Yo a veces me enredo mucho con las nuevas normas y tengo que darle mucho repaso. Una vez me dijeron, ¿sabe qué, contador? Necesito que lo haga en un lenguaje que yo entiendo, pero necesito ver registros contables, porque la teoría ni siquiera me la puedo imaginar porque no la conozco, no la entiendo, pero si veo un registro contable, un cargo y un abono, lo voy a captar más fácil y le voy a entender más fácil. Entonces, realmente el esfuerzo que vamos a hacer en este curso es platicarles de la norma contable en un lenguaje muy sencillo, fuera de tecnicismos, con muchos ejemplos prácticos, con muchos registros contables que les pueda ser más útil y ya después se repasarán la teoría y vamos a empezar con los aspectos básicos. Luego me dicen, oye, lo básico, pues yo ya sé que es una cuenta T, yo ya sé que es el cargo y el abono, el debe y el haber. Digo, no, para mí eso no es conta básica. La conta básica es las bases. ¿Cómo aplicas la sustancia económica para identificar una transacción y con base en eso hacer un registro contable? Que vas a tener dos beneficios: generar información para toma de decisiones y la otra ahora que ya resulta mucho más importante que comentaste, el tema de la famosa materialidad y razón de negocio. La materialidad no es más que documentar que las transacciones que haces se hicieron en la realidad, pero con base en una razón de negocio. Y la sustancia económica te da la luz de esa razón de negocio y se enlaza, ahora es mucho más importante porque el fisco va a venir con la tentación de que tus deducciones no sean válidas porque primero no cumplen con materialidad o tal vez cumpliéndola pues no encuentran la sustancia o lo que ellos dicen en su lenguaje razón de negocio o estrictamente indispensable, Que ¿no? eso es lo otro Aquí, que vamos a ver también en el diplomado, ¿estás de acuerdo? En el diplomado que vamos a tener contigo, en el caso de módulo 6, las NIF y su contabilidad, en el diplomado que vamos a estar dando próximamente, donde también está Mario Orlando Beltrán, bueno, bastantes personas ahí, somos 11 ponentes. Que también vas a estar hablando en ese aspecto, en esta fecha que vas a estar dando el diplomado con nosotros. Así es, en esta más importante es la interacción que tiene sustancia económica, materialidad, razón de negocio, con el enfoque que, con el apoyo de las normas de información financiera para tener un fundamento en el cual apoyarnos, a partir de ahí, desde el registro contable, blindarnos todos para que las transacciones no tengan ningún problema cuando la autoridad llegue a revisar y tenga la tentación de desestimarlas, ¿no? Ahora, acabas de mencionar algo y te voy a poner un ejemplo clásico de las personas que confunden las palabras. Ejemplo, deducción y depreciación, ¿no? Muchas de las veces alguien dice deducción y se imagina la parte de depreciación o que lo contable es igual a lo fiscal y entonces ya no empiezan a diferenciar esa parte.
Pues yo creo que eso viene desde la escuela, ¿eh? Yo así lo aprendí y durante mis años de auditor así lo revisé y nunca dije nada, imagínate hasta dónde llegó mi ignorancia. Claro. Generalmente tenemos el término depreciación y depreciación fiscal, porque todo viene de un activo fijo, ¿no? Y yo aprendí en la escuela y lo revisaban los contadores y yo creo que actualmente es lo mismo, siempre lo llevamos en hojas de Excel. No sé por qué esa parte del sistema lo hacemos a un lado que nos quitaría muchísima chamba, pero bueno. Y en el Excel ponemos en el lado izquierdo lo contable y en el lado derecho lo fiscal. Y la única diferencia entre ambos es la actualización que establece la Ley de Impuestos sobre la Renta para la deducción de inversiones. Es más, y no me había dado cuenta de ese detalle, pero hasta hace años, no sé si te habías fijado, que en las declaraciones decía, en las deducciones fiscales no contables, depreciación fiscal. Te estoy hablando de hace varios años. Entonces eso hizo, oye, si la declaración lo dice es la neta del planeta, ¿no? Como claro, lo quiere el SAT. Y es en donde nos perdimos porque la depreciación es algo totalmente distinto a la deducción de inversión. Sí, por ejemplo, yo estuve en una refresquera y bien cuando te llevabas la parte de depreciar el activo fijo por unidades, ¿no? En este caso por la maquinaria de embotellamiento, etcétera, no era la misma en ningún momento que la fiscal, ¿no? Porque ahí hay factores que hay que estudiar conforme a las normas de información financiera, ¿estás de acuerdo? Sí, sí, y definitivamente, como te digo, el entorno de negocio es lo que la norma contable rige y lo único que busca es que el valor de lo que tú invertiste lo distribuyes en el tiempo en que vas a generar riqueza, porque los activos fijos son adquiridos para generar riqueza, no hay más. Y obviamente, hablando ya de temas de finanzas, la tasa interna de retorno, ¿no? Oye, ¿cuánto va a regresar? ¿En qué tiempo va a regresar la inversión del accionista al accionista? Y lo que te dice la norma es distribuye esa inversión que hiciste en el tiempo en que estás generando esa riqueza para poder enfrentar el ingreso con lo que te costó y así saber si eres rentable o no. Ese es el origen de la depreciación, pero lo confundimos con lo fiscal y creo que tenemos muy grabado en mente que la depreciación es la pérdida de valor del activo, ¿no? Y si tú entras a finanzas, yo aprendí esto al estudiar la maestría en finanzas. La depreciación, imagínate, la depreciación es el recurso que debe juntar el inversor para cuando tenga que sustituir su activo, no tenga que andar buscando recursos y ya no lo tenga para comprar otro. Y ese término, esa definición me encantó y hace mucho clic con lo que dice la norma contable, ¿no? Y que también tiene un valor de rescate. Exactamente, va a haber un valor de rescate. ¿Qué es ese valor de rescate? Cuando ya no te sea el útil, que no quiere decir que sea inservible, tú como negocio tienes que venderlo para sacarle jugo hasta el último fierro, ¿no? Inclusive, aunque sea inservible, vale algo. Ah, claro. Siempre va a haber el que pasa ahorita, espero que hoy no pase, la chamaquita que dice, compra fierro viejo, o cosas viejas. Claro, por supuesto. O que debes tener esa visión de negocio, ¿no? Yo llegué a una empresa en algún momento, cuando revisé estados financieros, ellos se dedican a dar servicios médicos odontológicos y de estos sillones de astronauta que utilizan los odontólogos. Revisando, pues tenía 10 unidades físicas, sin embargo, cuando iba al estado financiero ya no había nada. En ese momento había la deducción inmediata de activos fijos, pues esta persona, el contador pasado, se había llevado todo a la deducción, lo había mandado todo al gasto. Y cuando fue a pedir un préstamo a Banamex, se lo rechazaban porque le decían, oye, pues no tienes con qué sustentar esta parte del préstamo, con qué activo me voy a cobrar, etcétera. Dije, pues es que si tienes activo. Me dice, oiga, contador, entre usted, revise que en verdad existe el activo. Pues sí, lamentablemente alguien lo quitó de tus estados financieros y lo mandó pues a la nada. ¿Estás de acuerdo? Pensando en algo fiscal y no contable. Incluso hubiera una repercusión fiscal a futuro, ¿no? Porque va a llegar el SAT, tienes claro, mantenimiento del activo y no veo el activo, me estás simulando operaciones, Pillín. ¿Qué hubo? ¿Dónde está? Claro, pero ese tipo de cosas no las toman en consideración los contadores por la ignorancia de la parte financiera, lo que hemos estado hablando en este momento. ¿Qué le recomendarías a la mayoría de las personas para estudiar la correcta parte de las normas de información financiera? Fíjate, esa pregunta es muy constante y me dicen, oye, ¿qué bibliografía me puedes recomendar? Y siendo honestos, y a veces sueno bastante payasito,
Es decir, ¿sabes qué? Es que yo no aprendí de libros, yo aprendí del propio libro de las NIF y aplicando en la práctica, porque era prácticamente la prueba y error y encontrarle, y obviamente con los lineamientos de la firma que a nivel mundial te daban todos los recursos para poder encontrar la respuesta, pues me fue fácil, pero yo podría recomendar, la norma contable, las últimas normas son demasiado técnicas. Nada más con decirte un ejemplo, en la norma de arrendamientos, que es una verdadera locura para todos, ya no registras el arrendamiento como gasto, ahora tienes que registrar un nuevo activo, no el activo fijo, porque el activo fijo es del arrendador, sino los derechos que tú vas a pagar a futuro sobre ese uso de ese activo y lo vas a depreciar. Y eso es un claro ejemplo de qué es la sustancia económica. Entonces, esa locura viene a tener una razón financiera y de negocio más que fiscal. Entonces, en el tema de normas de información financiera, lo más práctico no es empezar con las nuevas NIF porque de plano nos vamos a perder. Yo les recomendaría que las NIF se dividen en series. La serie A, que le llama marco conceptual, que es la base de todo, es el lenguaje mucho más sencillo y más entendible porque primero fueron las primeras normas. Y si eso lo captas, ahí te dice qué debes entender por un activo fijo, por un pasivo, por un gasto, por un costo, la diferencia entre costo y gasto te lo dice. Si eso lo estudias y lo entiendes, las demás normas son mucho más transparentes. Pero pues, aprovechando y puedo hacer un comercial, yo, no, como siempre les digo, no soy maestro, no soy profesor, no soy gurú, simplemente soy un guía espiritual, soy un vocero de las NIF tratando, y es parte de lo que me preguntaste hace rato, ¿por qué tanta publicación de casos prácticos con base en preguntas? Es porque quiero hacer ese enlace de un lenguaje sencillo a lo complicado. Pero mi respuesta sería que empezando a leer la serie A, que es de los fundamentos, puede ser mucho más fácil entender el resto, ¿no? 23 de mayo tu curso con nosotros, ¿verdad? 23 de mayo, no se lo pierdan, vamos a hablar de temas básicos, lo que platicamos ahorita, diferenciar la depreciación de la deducción de inversiones, cómo hacer el cálculo, que eso no es nada complicado, cómo hacer el registro contable, cómo evaluar inventarios, porque entiendo que tú estabas mucho tiempo en la parte de costos, que es un mundo distinto al que conocemos. Y para mí es el corazón del negocio. Si no sabes darle un valor a tu inventario, el precio de venta puede estar distorsionado y después de tanto esfuerzo no obtienes utilidades y a veces parte de la determinación del costo. Entonces, en este curso vamos a platicar sencillo cómo hacer la evaluación de inventarios, porque luego tenemos algunos problemillas porque pensamos que el costo es evaluar inventarios al momento de la venta y no la compra, y luego pensamos que la determinación del costo de ventas, que tiene mucha injerencia en el costo de lo vendido, se hace por diferencia de inventarios, ¿no? Que es el estado de costo de producción y ventas, ¿no? Compras, inventario inicial, inventario final, gasto de fabricación, ese es mi costo. Digo, realmente ese es un estado para saber cómo se integra, pero no define la evaluación de que posteriormente vas a hacerlo deducible, tiene un doble impacto, ¿no? Y eso es parte de lo que vamos a platicar en este curso el 23 de mayo, que están cordialmente invitados. Perfecto, también comentarles quien nos pueda mandar ahorita su nombre, su correo electrónico y teléfono para decirles hizo ganador de lo siguiente. Martín, me gustaría les hicieras una pregunta con base en las normas de información financiera, que nos respondan, nos manden la respuesta y bueno, la cuarta persona que esté correcta en la respuesta a la pregunta que hará el maestro Martín, pues será acreedor a este regalo para tu curso de NIF para principiantes. ¿Qué pregunta le harías, Martín? Mira, fíjate ahorita enlazando dos conceptos con el que empezamos de la crisis y ahorita de la confusión de la depreciación, mi pregunta sería, ahora que muchas empresas están cerradas, que no hay activos que se estén utilizando, ¿se seguiría depreciando el bien o no? Esa sería la pregunta. En época de crisis, un activo fuera de uso, ¿se sigue depreciando o no? Ok, perfecto. ¿Que la sustenten o simplemente el sí o el no? Pues si la sustentan estaría de lujo, ¿no? Pero ya sería mucho abusar.
Con que me digan qué norma contable lo establece, con eso me doy por satisfecho. Perfecto, pues a la cuarta respuesta de manera correcta se les dará el premio. No olviden mandar su nombre, su correo electrónico, su número de teléfono para enviarles el mensaje y decirles que son el ganador de este curso que está y que va a dar el maestro Martín. Martín, en algún momento vi por ahí unas notas de un libro, estuviste como coautor en el IMSP, ¿correcto? ¿Es correcto? Fíjate que hubo un proyecto de hacer un libro de normas internacionales de auditoría en un lenguaje sencillo. El mercado al que iba dirigido, al que va dirigido, son los estudiantes. Y un amigo me dijo, oye, ¿qué te parece si me apoyas con el conocimiento que tenemos? También es un ex Deloitte, apoyarnos en este tema del libro. Fue editado por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos y su objetivo principal era hacer el libro de texto para los estudiantes de contaduría y la parte de auditoría. Y pues me encantó mucho este tema de poder participar en un libro que realmente sí es una inversión de tiempo impresionante, es un desgaste porque siempre estás en contra del tiempo, pero también eso te ayuda profesionalmente porque desarrollas la capacidad de dominar la presión, de trabajar en contra del reloj, de desarrollar tu habilidad de lectura y comprensión mucho más rápida, y algo en donde también andamos cojitos como contadores, y yo creo que como ser humanos, redacción para poder comunicar los pensamientos de manera adecuada, de manera sencilla, y el que lo lea lo comprenda en una simple lectura, ¿no? Fue una extraordinaria oportunidad que tuve. Ya me han dicho, oye, ¿por qué no te avientas otro? Híjoles, sí es muy complicado, ¿no? Y más ahorita que los libros se regalan de manera digital en redes sociales, ¿no? Entonces, eso sí es un golpe bajo al autor, porque dice, oye, mi esfuerzo de tanto tiempo, independientemente de que dejamos de percibir regalías porque ya no se venden los libros, pues como que te desmotiva un poco, ¿no? Por eso yo cambié el escribir en libros a esta forma de... También escribo en capítulos sencillos a través de redes sociales, ¿no? Perfecto. Pues bien, para ir cerrando la charla, ¿por qué la importancia de las NIF, por último, que quisieras mencionarles? Y bueno, otro es lo que al principio decías. Muchas personas piensan que las NIF únicamente son para las grandes empresas, para las grandes estructuras, pero también están equivocados. ¿Qué les podrías mencionar con base en ello? Fíjate que tuve la oportunidad de ver empresas multinacionales que reportaban a casa matriz, empresas familiares grandes en México, empresas pequeñas, de todo tamaño me tocó, y la constante es que todas requieren información para tomar una decisión en el momento adecuado. Las normas de información financiera te dan parámetros para tener un orden de información, para poder analizar la información. A veces pecamos de que en diciembre, yo creo que por la cercanía al 24 de diciembre, empezamos a purificar la contabilidad, ¿no? Lo que llamamos la famosa depuración. Entonces digo, vamos a hacer pura la contabilidad de un mes que fue impura durante 11 meses. Y a veces lo hacemos con el enfoque fiscal y perdemos de vista que las decisiones se toman con base en información. Tan solo una pregunta que me hizo una vez un empresario. Dime, yo necesito dinero, no estoy generando flujo. Dime cuánto dinero pido al banco, qué tasa de interés estamos dispuestos a pagar y en qué plazo lo tengo que pagar. Fue una pregunta sumamente interesante y que cómo la respondes, ¿no? Ya casi pasó por mi mente, pues, ¿quién es el dueño? Yo solo soy el contador, ¿no? Pero con base en la experiencia, en la contabilidad que estás viendo día a día, dices, oye, tu ciclo de operaciones se cierra a 3 meses. Cada 3 meses, desde el momento que compras hasta que estás cobrando y está en el banco, te está dando vueltas tu ciclo de operativo de negocios. Si tú contratas con un crédito con un plazo menor a lo que tú puedes generar, te puedes quedar ahorcado, ni siquiera pagar los intereses, ¿no? Tu capacidad instalada está al 100% o no está al 100%. Tu precio de venta es competitivo o no, el negocio en el que estás metido es rentable o no, tu mercado target lo estás cubriendo o no, o puedes diversificarte. Entonces, todo esto no te lo va a decir textualmente las normas de información financiera, sino su aplicación diaria
para entender el negocio y más allá de darle un estado financiero al empresario, más allá de que digan, qué bien contador, hiciste tu cuenta con base en NIF, tu desarrollo personal se ve incrementado de manera impresionante, porque ahora empiezas a platicar con el empresario, oye, ¿por qué tu margen de utilidad es del 2% y no del 3%? ¿O por qué tú te sientes tranquilo con el 10% de utilidad bruta, pudiendo generar un 12%, si estos gastos que estoy viendo que no son proporcionales a tu venta, los controlas mejor? Los viáticos es un mundo en sí, ¿no? Los viáticos es muy complicado por la comprobación, por sus efectos fiscales, pero a veces perdemos de vista el tema. Creo que también la conta anterior hablaba mucho del centro de costos, que perdimos de vista también, así como las normas. Oye, una vez me preguntó un director, ¿quién está gastando más luz? ¿Qué área me está gastando más luz? ¿Quién está consumiendo más? ¿Qué máquina me está consumiendo más? ¿Cómo se prorratea? Para hacer un prorrateo necesitas esa información, ¿no? Correcto. Pero puedes, oye, ¿sabes que esta máquina está consumiendo mucho más? O esta nave está consumiendo más, o estamos produciendo menos y consumiendo más energía. Hay un problema, ¿no? Y eso nos pasó, y cuando fueron a revisar, había los clásicos cableados. ¿Te acuerdas cuando reparabas tu cable o hacías tu extensión más grande? Que empezabas a buscar retazos de cable y los ibas parchando con cinta negra. Sí. Eso se encontraron, y eso es simple, aunque a simple vista no pasa nada, porque dice, con cinta negra y recubrimiento no pasa nada, estás perdiendo energía porque no está bien conectados los cables. Entonces, imagínate hasta dónde llegamos, y después, oye, pues fue un ahorro impresionante de energía, desgaste de la máquina. Fíjate que, y todo seguramente nos escuchan de otros países, y esto va un mensaje más hacia los emprendedores, porque eso que tú estás diciendo son cosas que regularmente el emprendedor latino no sabe cuánto realmente está ganando su negocio o está perdiendo, si está siendo más eficiente, si un departamento a lo mejor ya es obsoleto y hay que cortarlo, sus áreas de oportunidad, sus controles internos, sus inventarios, por ejemplo, lo que ahorita hablabas, ¿no? De los prorrateos de centros de costos, ¿no? Saber qué unidad me es más rentable. Son cosas que muchos de los latinos creo que no nos damos cuenta que hay una gran parte de trabajo ahí, ¿no? ¿Sí? Es un nicho de mercado y una oportunidad muy grande. Hay una NIF que es la NIF B9 que habla de estados financieros a fechas intermedias, que dice, oye, puedes hacer estados financieros con cierre mensual, con toda la información completa para toma de decisiones y evaluar hacia dónde va el negocio. No esperarte que presentes la anual para saber qué pasó hace 13 meses y ya no hay reacción del emprendedor, ¿no? Hay otra que habla de segmento de negocios que va muy enfocado a estos centros de costos. Una empresa que está en México, que tiene sucursales en todo el país, no en todo el país vende igual, estarás de acuerdo. Depende de la región, depende la ideología, depende los métodos de distribución del producto. Te pongo un ejemplo, hay una cadena de hamburguesas de comida rápida que es famosa. Si tú contratas la franquicia, puedes hacerte rico, porque en sí mismo es el negocio, ¿no? Te lo ponen todo. Pero ¿qué pasa si te llevas McDonald's a la Sierra de Oaxaca? ¿Crees que pegue o no pegue? Entonces, porque es otra forma de alimentación. Así como Coca-Cola y Bimbo llegan a todos los rincones, y ya lo comprobé. Imagínate llevar un McDonald's a la sierra. ¿Quién va a comprar esas hamburguesas? Porque la forma de alimentarse es totalmente distinta. Incluso tú comes algo distinto en México a lo que come en Puebla y lo que se come en Oaxaca. Claro. Entonces, estas diferencias las encuentras en el propio negocio, en las diferentes áreas. A mí me dio una impresión. Bueno, pude aprender más cuando me citaron a una junta donde citaron producción, ventas y yo. ¿Cuál era el punto? Estamos ganando o no con la venta de este producto. Lo de producción dices que me cuesta tanto, y el de ventas, no, pues yo uso un precio de venta tanto. Entonces yo como contador pongo los dos, digo, pues estamos perdiendo ya por default. ¿Dónde se perdió la bolita, no? Y un director financiero español que me encantó eso, dice, a ver, quiero que me den las ventas netas. Y todos sabemos que las ventas netas son ventas menos devoluciones, descuentos y rebajas, ¿no? Y él dice, no, eso está mal. Ventas netas son, además de eso, descuéntale los fletes.
Y todos nos quedamos, oye, estás loco, ¿cómo ventas netas? Quítale los fletes, las comisiones sobre venta. Dice, pues claro, yo quiero ver mi negocio. Para poder vender 10 pesos, necesito gastar 2 de flete y 1 de comisiones. Mi negocio es 7 pesos. 10 menos esos 3 son 7 pesos. Ahora sí, comparar con el costo para saber si soy competitivo o no. Y yo iba como contralor, el contador se me quedó viendo diciendo, estaba fumado. También fue el director general, el director general era la productiva, director de finanzas era el corazón o el cerebro del negocio, y fue un merequetengue de 2 semanas de que estás mal tú. El contador asustado, al final soy contador, pero incluso me dijo, NIF B3 me dice que las comisiones sobre venta van en gastos de venta, ¿cómo lo voy a presentar neto de ventas? Digo, es que perdiste la perspectiva de negocio. Él te está hablando de negocio, no de registros contables, no de estados financieros, sino de negocio. Por cada peso que tú mandas, tienes que invertir algo para ganar ese dinero. Y esa perspectiva no la tenemos como contadores. Es más, en la NIF C4 para evaluación de inventarios, que es el valor neto de realización, te está dando la fórmula para hacer esto que pedía el director financiero. Pero muchas de las veces no conocemos el negocio, realmente dónde estamos parados, no conocemos a lo que se dedica el empresario, ni tan siquiera las áreas, y si es de producción menos, nunca has ido a las líneas de producción verdaderamente a vivir, ¿no? Lo que están realizando, los departamentos que existen. Pues realmente nos hemos encasillado en una parte a veces muy administrativa, o la otra es una parte fiscal, cumple, aunque no sea la manera correcta. Sí, de hecho, he visto a muchos contadores y muchos memes que me dicen, como burlándose nosotros como de los contadores de los demás, se quejan del encierro y para nosotros es exactamente lo mismo. De todas maneras no salgo al cine, salgo noche, y es algo de lo que tú dices, nos volvimos de escritorio. Luego dicen, hay personas que me buscan y dicen, oye, contador, nunca te encuentro en tu lugar. Digo, es que soy contador de piso. Siempre tengo que andar en la planta conociendo el proceso, si hay un nuevo proceso, qué proveedor es, qué producto estamos manejando, de materia prima, cuántos productos terminados salen. Y todo eso, no porque yo haya ido a ver, oye, quiero ver cómo se hace el negocio, sino porque los analistas financieros de los bancos me hacen esa pregunta. Y esa pregunta muy interesante de negocio, tengo que darle respuesta y además de dar respuesta, que se reflejen en los números, ¿no? Y eso con base en las normas te va a ayudar muchísimo en tu desarrollo profesional, personal. Yo creo que por eso también le puse ese nombre al grupo, Antonio, Desarrollo Profesional de Contadores. Porque si nos desarrollamos partiendo de la NIF, podemos desarrollarnos como personas, como profesionales, incluso nosotros también somos emprendedores vendiendo servicios, ¿no? Claro. Y a veces ni podemos administrar nuestro negocio. Le digo a los contadores, oye, ¿cómo haces tu cuenta? Ingresos, gastos y se acabó. ¿Y cómo sabes si un cliente es más rentable que el otro? ¿Porque le estás facturando más ya es buen cliente? ¿O porque dicen, oye, es que el que más le facturo, más tiempo me quita por tonterías y es el que menos paga frecuente, ¿no? Claro. Entonces ya ves que hay una teoría en los negocios, ¿no? Te haces chiquito, te haces más rentable, ¿no? Porque quitas las ineficiencias. Correcto. Si quitas un cliente que por más que le factures el 50%, pero te está costando más de ese 50%, pues no vas a ser rentable como contador y no lo ves en tu propia contabilidad. Y también estás de acuerdo que esto, bueno, lo vives en México, pero el razonamiento que acabas de decir también lo puedes llevar a Colombia, a Chile, a Guatemala, al lugar que sea, ya con las normas internacionales de información financiera, ¿no? Sin embargo, sí tienes que partir de la parte de las NIF en nuestro caso, y que también han sido parteaguas para que las demás naciones, sobre todo Latinoamérica, pues tomen mucho de lo que se hace en México, ¿no? Porque al final, de una u otra forma, también somos el hijo mayor, ¿no? Éramos, ¿no? Bueno, sí, seguimos siendo. No, seguimos siendo, digo, independientemente de las carencias que hoy en día viva casi la mayoría de los países con sus gobiernos, que no nos vamos a meter en ese rollo, ¿no? Sin embargo, vuélveme a repetir, ¿cuál es la pregunta para que ganen el premio nuestros amigos que nos están escuchando esta noche, por favor, Martín? Claro, en época de crisis va a haber activos fuera de uso. Mi pregunta es, aunque el activo esté parado, ¿se tiene que seguir depreciando ese activo? Bien, manden la respuesta vía inbox
a nuestra fanpage vía inbox a la fanpage con su nombre, con su correo electrónico y con su teléfono para que les avisemos si en este caso ganaron el premio que se les está dando de el curso de NIF para principiantes. Y por último, pues que nos digas qué vamos a ver en este curso ya para cerrar esta sesión de esta noche y qué tanto les va a ayudar a las personas que nos están escuchando, sobre todo a los estudiantes, ¿no? Yo creo, bueno, sería importante considerar que en la escuela nos están enseñando a cómo el maestro aprendió, a cómo los libros de textos que no han sido actualizados con las NIF. Siempre les digo, siempre me ponen, ¿no? A veces me confrontan y dicen, oye, este libro de tal autor dice lo contrario de lo que tú dices. Y la pregunta que le hago es, ¿la edición de cuánto es? No, pues del 2007. Pues, ¿qué crees? La norma ya cambió, en 13 años ya cambió brutalmente. Entonces, lo que estoy buscando con este curso es transmitirle el conocimiento, pero enfocado mucho al negocio. Lo dijiste tú al principio o hace rato. Si no conoces el negocio, no sabes ni para qué son los números. Te puede llegar una factura de flete y si no conoces ese fletero, si es de venta, si es de compra o son los fletes que te dan traslados cercanos, no vas a poder determinar su registro contable. Incluso va a haber repercusión fiscal. Generalmente en el rubro de fletes lo mandan como gasto y lo deducen como gasto. Claro. El artículo 39 de renta te dice los gastos que tienen que ver relacionados con la compra de productos y con la producción forman parte del costo de lo vendido. C4, incluso ¿no? Hasta el problema. C4. Yo entiendo, este rubro es sumamente sensible, inventarios, costo de ventas, porque la misma ley te remite a las formas de darles valor que establece la norma contable. En la ley nunca vas a encontrar cómo asignarle un valor a un inventario. No, porque a la ley no le importa. A la ley no le importa cómo fijes tu precio. Al final, volvemos a lo mismo, ellos crean una estructura para recaudar. Ahora bien, te quieres ir a la parte financiera, vete en este caso que están mencionando a la NIF C4, donde verás la parte de inventarios y se le tienen que sumar todos estos fletes, gastos que conlleven conseguir o poner hasta el momento en que lo tengan en las manos las personas, ¿no? Definitivo. Incluso el artículo 39 te hace mucha similitud con el costo de ventas contable. Entonces, lo que pretendemos ver dentro de este curso es esta parte, ¿no? Este feeling, no tanto con rollo financiero, sino de negocio, cómo evaluar tu inventario para que pueda ser rentable, cuáles son las alertas cuando te das cuenta que el costo estaba sobrepasando tu precio de venta y todavía no estás vendiendo, que la misma norma te lo dice, y que además te puede servir como con doble efecto, el efecto contable y fiscal, y además apoyándonos en la famosa materialidad para cubrir todo de un solo golpe, ¿no? Por supuesto. Y recordad también, amigos, que al final el empresario está contratando a alguien para que le resuelva problemas, no para que le dé más, ¿no? Porque regularmente el contador también va a darle dolores de cabeza, es que tenemos que cancelar un comprobante fiscal digital o no nos los han dado, entonces cómo lo registramos, etcétera, etcétera, etcétera. Y pues al final el empresario termina loco porque el contador nada más viene a quitarle el tiempo y a pedirle dinero para pagar impuestos. Punto, se acabó, ¿no? Y creo que somos más rentables en esto que está diciendo de poder fijar un precio verdadero para el empresario, de poder manejar la parte de costos, inclusive los costos de servicios, porque has mencionado mucho, si un despacho tiene un costo, ¿no? Y mucha de la gente ha dicho, no, todo es gasto. Pues no es cierto, y tú lo dejas bien claro en el diplomado de normas de información financiera que estás con nosotros, comentabas esa parte. Sí hay un costo y hay que mandarlo directamente para saber cuánto fue la utilidad en ese momento. Sí, incluso hay otra locura que surge de la nueva norma NIF D2 que habla sobre costos de operaciones de contratos con clientes. Te dice que en tema de servicios, si tú no has devengado el ingreso, lo que estés pagando de nómina, imagínate que tú eres un despacho de abogados. Estás preparando un juicio de amparo, está trabajando toda la gente, pero todavía no has prestado el servicio, esa nómina no se va a resultados, se va a inventarios. ¿Por qué? Porque necesitas saber, como tú lo dijiste, cuánto le cobra al cliente, menos todo lo que incurrí para poder prestar el servicio. Esa es la utilidad de mi negocio y eso debe estar en estado de resultados. Y suena locura porque toda la nómina la mandamos a resultados. Correcto. Vamos a pensar si soy rentable o no como despacho de abogados, ¿no? Entonces, ahí es donde viene, imagínate un contador
cobrándole a un abogado por una estrategia financiera para evaluar su rentabilidad. ¿Sería un hitazo, sí o no? No, por supuesto. Digo, pero muchos latinos, digo, hablo de los latinos porque tenemos ese pensamiento, de repente se ponen a hacer, no sé, inversiones cuando baja el precio de algo y dices, pero pues nada más le cerramos el tubo y ya no sale más, ¿no? Y ya, no vamos a gastar. Sin embargo, te das cuenta que no conocen la unidad de negocios, no conocen la parte de verdaderamente de sus costos, cómo va a afectar esto en las finanzas. Y bueno, pues es el pan de cada día para muchos de nosotros, que lamentablemente también no nos queremos capacitar en esta parte, porque la vemos inútil, ¿no? La vemos inútil. Yo creo que el día que le demos el valor hacia el empresario, estoy seguro que el empresario nos va a volver a subir en el lugar que teníamos, que era al lado del abogado, ¿no? Porque lo que dices, el abogado llega y les cobra, ¿no? Y a ese sí no le dicen no, y le pagan en ese momento, ¿no? Para evitarse el problema. Sin embargo, pues nos bajamos nosotros mismos y únicamente nos dedicamos a enterar impuestos, a enterar impuestos y a enterar impuestos. Y eso fue una problemática. Y luego te llega un requerimiento porque el impuesto está mal pagado. Todavía. Todavía. ¿Quién le echan la culpa? Sí, al Pues al contador. CFD. Sí, porque recordemos que el contador es el que para todos los goles, es el portero, ¿no? Viene alguien a buscarlo, vienen con un requerimiento, vienen los de algunas asociaciones, quien sea, baje el contador, ¿no? La secretaria dice, oiga, contador, que usted baje a recibir lo que venga, ¿no? Entonces él tiene que andar arreglando muchas de las cosas en la empresa. Sin embargo, no se da ese lugar que es al lado del empresario para la toma de decisiones, lo que acabas de decir, ¿no? Por la carencia que hemos tenido en la parte financiera. Sí, definitivo, ya ves, yo creo que es la falta de visión de que de ahí también puedes hacer negocio, ¿no? No nada más presentando declaraciones puede ser negocio, al decir hacer negocio es que sea rentable para nosotros como personas, ¿no? Si tú apoyas a un empresario, y lo he visto, si tú al empresario lo ayudas a generar más riqueza, te va a empezar a ver como una persona clave Claro. dentro del organigrama, ¿no? Y uno de los objetivos que logré, me puse en mente y logré, es decir, que no me digan, contador, pasó esto, ¿cómo lo resuelvo? Sino, contador, vente, tenemos junta y quiero escuchar tu opinión para que entre todos tomemos una decisión. Claro, claro, ese sería el papel ideal para el contador público, pero bueno, pues no ha sido así. Fanny, por favor, dinos, ya les mandaron los registros, por favor, volver a decir, manden su nombre, manden su correo electrónico y su teléfono para que les demos este premio. Y bueno, con la pregunta que hizo el contador Martín, que fue, repítame la contador. En época de crisis tenemos activos fuera de uso. La pregunta es, ¿ese activo que no se está utilizando se debe depreciar o no? Perfecto. Fanny, ya tenemos cuántas respuestas? Llevamos 22 personas que se registraron. Ok, perfecto. Y pues vamos a ver, acabando esta transmisión, vamos a ver quién fue el ganador. Y bien, Martín, pues darte las gracias por tu tiempo, por darnos esta parte de enseñanza sobre las normas de información financiera. Y bueno, te estaremos esperando aquí el 23 de mayo y el día del diplomado el 20 de junio, esperemos que ya de manera presencial, ahora que haya disminuido este problema sanitario a nivel internacional, estés con nosotros acompañándonos. Y bueno, pues muchísimas gracias por tu tiempo. Recuerden seguir al contador Martín Rojas Tamayo, que ha estado ahí en esa parte de las normas de la información financiera. Muchas gracias, Martín. ¿Algo que quieras comentar por último? No, agradecerte la oportunidad de estar en contacto con la gente y más que nada desearles a todos que la salud no se vaya de sus casas, no se me desesperen porque lamentablemente estoy viendo hoy que regresé del trabajo, veo como un día normal y eso me preocupa, pero todo va a salir bien. El chiste es enfocarnos a lo que podemos desde ahorita empezar a pensar qué vamos a hacer cuando todo esto se reactive y no deprimirnos porque la depresión está canija, ¿no? Claro. Si nos deprimimos, mejor pónganle a las 7 al doctor Gatell, que ya saben que es para que se depriman más. Y si se sienten tristes, abatidos, a las 7 pues de la mañana. No olviden. También me encanta compartir memes que a veces son muy buenos, ¿eh? Ok, perfecto. Sí, te he visto. Eres muy bueno tu material que subes, que compartes.
Bueno, amigo, pues un abrazo a distancia. Muchas gracias por haber estado. A las personas que están, no sé si algunas hicieron algún tipo de pregunta. Déjenme leo en esta parte del espacio. A ver, denme un segundo para revisar si comentaron o hicieron alguna pregunta. O algún saludo también, Martín, para tu persona. Dice Rodolfo Flores, ya no se deprecia, la evaluación va en función de los bienes producidos o el desgaste del equipo. O sea, fue algo que mencionaron. ¿Alguna pregunta, Fanny? Tú que estás en el lugar de Census. Ninguna, no, nada más hicieron comentarios respecto a la pregunta que hizo el contador. Se les mencionó que tenían que mandar la respuesta por medio de inbox. Ok, perfecto. Bueno, muchísimas gracias por el día de hoy, contador Martín. Gracias por estar con nosotros, por siempre estar ahí. Muy amable, Toño, y primero Dios nos vemos 23 de mayo y el 20 de junio. Correcto. Y ahora sí que